La Escuela de Espondilitis. La Escuela de Espondilitis, patrocinada por Abbott Laboratorios, nace con el propósito de facilitar al paciente con espondilitis anquilosante y a los distintos profesionales sanitarios encargados de su atención una herramienta útil que sirva de guía para la educación integral en la enfermedad, como base para conseguir un tratamiento adecuado, prevenir lesiones estructurales irreversibles y alcanzar una calidad de vida aceptable. Fundamentos de la enfermedad. Las espondiloartritis son un grupo de enfermedades reumáticas inflamatorias que comparten una serie de características clínicas, como la espondilitis o inflamación en la columna vertebral, la artritis o inflamación de otras articulaciones, especialmente en las piernas, la entesitis o inflamación de las entesis, y la presencia de manifestaciones clínicas en otros órganos como los ojos, la piel o el intestino. La espondilitis anquilosante es una enfermedad en la que, a consecuencia de la inflamación persistente en la columna vertebral, se produce una tendencia a la limitación de la movilidad de la misma, o anquilosis. Una parte de los pacientes presentan, además, artritis periférica y entesitis. Está presente en 1 o 2 de cada 1000 personas. Suele comenzar antes de los 45 años, habitualmente entre los 15 y los 30 años, y ocurre en ambos sexos, si bien predomina en hombres en una proporción de 3:1 con respecto a las mujeres. El proceso central de la espondilitis anquilosante es la presencia de inflamación y entesis a lo largo de toda la columna, incluyendo las articulaciones sacroiliacas. La inflamación mantenida a lo largo del tiempo produce erosiones en los bordes de las vértebras y, posteriormente, formación de nuevo hueso que se va depositando sobre los ligamentos y tendones hasta llegar a unir las vértebras entre sí, lo que da lugar a la anquilosis. En las extremidades, la inflamación y formación de hueso en tendones, ligamentos y fascias los hace menos elásticos y menos resistentes, y la inflamación crónica de articulaciones periféricas como las rodillas, tobillos, caderas, muñecas o dedos contribuye al desgaste del cartílago, la deformidad y la disfunción de la articulación afectada. No se conoce la causa exacta de la enfermedad. Es posible que bacterias del intestino, del tracto genital o urinario interactúen con factores genéticos para iniciar el proceso de la enfermedad. Uno de los factores genéticos más comunes es el antígeno HLA-B27, presente en el 90% de los pacientes con espondilitis anquilosante y en menor proporción en las otras espondiloartropatías. En la población española, de cada 1000 personas sanas, aproximadamente 70 son portadoras de este antígeno y solo de 1 a 3 desarrollarán una espondilitis anquilosante. La forma de presentación es variable. Algunos pacientes notan al inicio dolor en la parte baja de la espalda o dolor profundo y alternante en nalgas y en la cara posterior de los muslos. Otros pacientes refieren como primer síntoma dolor en talones al levantarse por las mañanas, y en algunos se inicia con inflamación en un tobillo, dedos de los pies, rodilla o cadera. La afectación de columna es más frecuente en hombres y la de articulaciones periféricas es más frecuente en mujeres. Con el paso del tiempo, lo habitual es una afectación progresiva y ascendente de toda la columna vertebral con presencia de dolor de espalda de características inflamatorias. Puede haber cansancio, febrícula, pérdida de peso y malestar general. Algunos pacientes pueden presentar síntomas derivados de procesos inflamatorios en otros órganos. Una manifestación presente en 30 de cada 100 pacientes es la uveitis aguda, o inflamación en la parte anterior del ojo. Otras manifestaciones, como lesiones en la piel, intestino,
pulmón o sistema cardiovascular son mucho menos frecuentes. La historia natural de la enfermedad no tratada es la tendencia a la anquilosis, es decir, la limitación funcional crónica e irreversible de la movilidad de la columna, adoptando el paciente una actitud espondilítica característica de la enfermedad avanzada, con la columna cervical y dorsal fijas en flexión, que le impiden levantar o girar la cabeza, la zona lumbar rectificada y las caderas y rodillas en flexión. El diagnóstico de la espondilitis anquilosante se realiza ante la presencia de dolor de espalda de características inflamatorias en una persona joven, junto a los hallazgos de limitación de la movilidad en la columna dorsal y lumbar en todos los planos. En la radiografía y con el paso del tiempo se pueden detectar los cambios progresivos de las articulaciones sacroiliacas. En el diagnóstico en fases iniciales se pueden utilizar otros métodos de imagen como la resonancia magnética o la gammagrafía ósea, que detectan alteraciones inflamatorias en la columna y en las sacroiliacas antes de que sean evidentes en las radiografías convencionales o bien la ecografía en articulaciones o en tesis periféricas. Es importante el diagnóstico precoz, que exige cierto grado de sospecha por el médico de atención primaria, quien debe derivar al paciente lo antes posible para ser evaluado por el reumatólogo, el especialista más adecuado para establecer el diagnóstico de certeza y realizar el seguimiento de un paciente con espondilitis anquilosante. El pronóstico de un paciente al que se diagnostica una espondilitis anquilosante es favorable si se siguen unas normas terapéuticas básicas. Son factores de buen pronóstico el diagnóstico precoz antes del desarrollo de alteraciones estructurales irreversibles, la instauración de un tratamiento farmacológico eficaz que suprima el proceso inflamatorio y la adopción de hábitos de vida saludables y la realización de ejercicios que ayuden a prevenir la limitación funcional e impidan la anquilosis. La elección de tratamiento en la espondilitis anquilosante EA depende de varios factores: de las características de la enfermedad, de las articulaciones afectadas, del dolor presente e incluso de la actividad diaria que mantiene el paciente. Además del uso de antiinflamatorios no esteroideos, AINE y corticosteroides, se dispone de otros medicamentos que pueden combatir los síntomas y modificar el curso de la enfermedad. Estos son los denominados FAME, fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, que son capaces de evitar que la enfermedad progrese. Los FAME se dividen en dos grupos, los FAME convencionales y los FAME biológicos. Ambos tipos se pueden usar tanto en monoterapia como combinados. Los FAME convencionales se utilizan en casos severos y cuando existe afectación de la columna vertebral y otras articulaciones. En cuanto a los FAME biológicos, se recomienda su uso cuando el paciente con EA no responde bien a otros tratamientos convencionales o haya algún tipo de intolerancia a otros fármacos. Dentro de los FAME biológicos, los más utilizados son los llamados anti-TNF-alfa. El TNF-alfa es una molécula que favorece la inflamación, por lo que su bloqueo por parte de los anti-TNF-alfa generalmente detiene o ralentiza el proceso inflamatorio que acaba dañando las vértebras y otras articulaciones. Estos fármacos biológicos deben ser utilizados con precaución y siempre controlados por su médico, ya que pueden favorecer el aumento de infecciones, como la tuberculosis. Estos FAME biológicos deben ser administrados preferentemente en la primera etapa de la enfermedad, cuando el daño en las articulaciones es mínimo o no ha comenzado aún, para así poder evitar lesiones posteriores irreversibles. Por último, en el tratamiento de la espondilitis anquilosante, no se debe olvidar que la práctica regular de ejercicio constituye un pilar fundamental de la terapia, porque contribuye a fortalecer la espalda y evitar la pérdida de movilidad. El esqueleto humano proporciona al organismo soporte y resistencia para las cargas, así como protección para las vísceras y para la médula espinal. Los huesos poseen distintas formas y tamaños
dependiendo de la función que ejercen. Entre los extremos de dos huesos adyacentes se encuentra habitualmente una articulación que permite un movimiento armónico y sin roces. Entre los bordes óseos se encuentra el cartílago articular, que posee una superficie extremadamente lisa que se adapta a la perfección a la superficie del cartílago articular del hueso opuesto. El conjunto de la articulación suele estar cubierto por una cápsula articular resistente revestida en su interior por una fina membrana sinovial. Esta es la responsable de sintetizar el líquido sinovial, un fluido que circula libremente por el espacio articular y que tiene un papel lubrificante. Los ligamentos son bandas o cordones elásticos y firmes que estabilizan la articulación. La columna vertebral está formada por un conjunto de 24 vértebras que delimitan el canal medular central donde se aloja la médula espinal. Las vértebras se alinean desde el cráneo hasta la pelvis y se interconectan entre sí por más de 100 articulaciones que permiten su movilidad. Al observar la columna vertebral desde una visión lateral, se distinguen 3 segmentos: la columna cervical, formada por 7 vértebras, la columna dorsal, formada por 12 vértebras a las que se unen las costillas, y la columna lumbar, formada por 5 vértebras que se continúan con el sacro y el coxis. Cada cuerpo vertebral está articulado con el siguiente por un disco intervertebral que además posee la misión de amortiguar las cargas. El conjunto de las vértebras está revestido en toda su longitud por distintos ligamentos elásticos. Los músculos son los elementos del aparato locomotor que proporcionan movilidad a los huesos. En la parte central o vientre muscular se alinean las fibras musculares contráctiles y en los extremos se encuentran los tendones, estructuras de gran resistencia que se unen firmemente a los huesos. A la zona de anclaje de un tendón o de un ligamento en el hueso se le denomina entesis. Cada uno de los niveles de la columna posee movimientos específicos. La columna cervical es la zona más móvil, ya que son posibles movimientos de flexión y extensión en el plano frontal, de flexión en el plano lateral y movimientos de giro o rotación a la derecha y a la izquierda. En la columna dorsal, los movimientos posibles son solo los de rotación a la derecha y a la izquierda. A la altura de la columna dorsal tienen efecto los movimientos de expansión-contracción de la caja torácica para permitir la respiración. En la columna lumbar son posibles los movimientos de flexión y de extensión en el plano frontal y de flexión en el plano lateral. Las vértebras sacras y el coxis no disponen de movimiento. Consejos higiénico-posturales y hábitos de vida saludables. En este vídeo se expondrán una serie de consejos sobre medidas higiénico-posturales y hábitos de vida saludables para el paciente con espondilitis anquilosante que pueden ayudar al tratamiento integral de la enfermedad. Reposo. Es útil permanecer en la cama boca abajo durante 15 o 20 minutos, siempre que el estado de la enfermedad lo permita, para vencer la tendencia a la flexión de las caderas. Para estirar los músculos de la espalda puede ser conveniente echarse de 10 a 15 minutos boca arriba con las piernas colgando al suelo por uno de los bordes de la cama. El colchón debe ser firme con cierto grado de amortiguación y la almohada apropiada es la adaptada a las dimensiones de cada persona, con la finalidad de mantener la columna cervical en el mismo plano que el resto de la columna, tanto boca arriba como de lado. Es conveniente dormir boca arriba. ¿Cómo sentarse? Para sentarse, debe utilizar sillas con respaldo apropiado para apoyar la zona lumbar y con reposabrazos. Si es preciso, utilice un cojín colocado en el hueco de la columna lumbar. La silla debe tener una altura suficiente para mantener las rodillas y caderas en ángulo recto.
En el trabajo, utilice sillas giratorias con altura ajustable e inclinación adecuada. No se siente con el cuerpo inclinado hacia adelante sin apoyo lumbar. No permanezca sentado durante periodos prolongados. Es preciso levantarse cada media hora para realizar ejercicios de estiramientos. Evite, en lo posible, sentarse en sillones o sillas muy bajos y, en todo caso, ayúdese de las manos para incorporarse. ¿Cómo conducir? A la hora de conducir, ajuste la distancia entre el asiento y el volante para que, con la espalda apoyada, los brazos queden suficientemente relajados, con los codos en ligera flexión y las rodillas algo más altas que las caderas. Si tiene limitación para extender la columna cervical, el aparcamiento o la visibilidad marcha atrás pueden resultar complicados. Utilice espejos retrovisores amplios o añada los que sean precisos. No conduzca a largas distancias sin parar y salga del coche para estirar los músculos de la espalda. Trabajo. Intente mantenerse activo laboralmente. Organice las actividades laborales para que, si es posible, haya pequeños periodos de descanso repartidos a lo largo de la jornada laboral. Cambie con frecuencia de posición y muévase o camine de vez en cuando. Evite sobreesfuerzos y en ningún caso cargue peso con la columna doblada o girada. Si ha de levantar un peso desde el suelo, doble ligeramente las rodillas, las caderas y la espalda para repartir las cargas. Si ha de llevar peso, manténgalo lo más cerca del cuerpo posible. Si ha de arrastrar un objeto, por ejemplo un carrito de la compra, empuje en dirección frontal, no tire del mismo. Si ha de permanecer de pie durante un tiempo prolongado, eleve una pierna ligeramente con la ayuda de un pequeño escalón u objeto similar, alternando con frecuencia de pierna. Evite las posiciones en flexión forzada de la espalda mantenidas durante un tiempo prolongado. Si su trabajo es sedentario, preste especial atención a las recomendaciones ya comentadas sobre cómo sentarse. Deporte. Es importante mantenerse en forma. Si está en brote, disminuya la intensidad de la actividad deportiva, pero en las fases de menor actividad puede practicar deportes como la natación, paseos o la gimnasia suave. Evite los deportes de contacto o que supongan una actividad física extenuante o que impliquen flexión o giro continuado de la espalda, lucha, judo, ciclismo, golf. La natación, especialmente de espalda, es quizás la actividad deportiva más apropiada, ya que desarrolla la musculatura de forma armónica, mantiene la capacidad pulmonar y se efectúa sin la presión de la gravedad. Utilice calzado deportivo adecuado que amortigüe las cargas en los talones. Dieta y alcohol. Haga una dieta equilibrada evitando el sobrepeso. No se ha demostrado que ningún alimento se relacione directamente con la aparición de la enfermedad, ni que sea especialmente útil para su prevención o curación. La osteoporosis es más frecuente en pacientes con espondilitis. Debe mantenerse una ingesta de leche y derivados apropiada para proporcionar la cantidad de calcio diaria necesaria, 1 gramo, lo que se consigue con 4 o 5 productos lácteos. El alcohol, en cantidades moderadas, no está contraindicado, si bien su uso debe limitarse si se están tomando fármacos antiinflamatorios, pues puede ayudar a producir efectos adversos gastrointestinales. Mención especial merece el tabaco. La capacidad pulmonar se restringe en los pacientes con espondilitis anquilosante debido a que no se expanden totalmente las costillas con cada inspiración. Esto, sumado a los efectos nocivos del tabaco sobre los bronquios, puede producir una situación de insuficiencia respiratoria que limite mucho la calidad de vida del paciente. Todos estos argumentos deben ser suficientes para recomendar expresamente que se abandone o restrinja al máximo el uso del tabaco. Sexualidad y embarazo. La espondilitis anquilosante no suele ser impedimento para el desarrollo de relaciones sexuales satisfactorias, aunque en el caso de afectación severa de las caderas puede haber dificultad en mantener ciertas posturas. En presencia de dolor persistente o de una depresión,
ambos frecuentes en una enfermedad crónica como la espondilitis, la libido puede disminuir. Es preciso, en todo caso, mantener un diálogo abierto con su pareja para solucionar de forma adecuada los problemas que pudieran surgir. El embarazo tampoco debe suponer ningún problema especial. No parece haber mayor número de abortos ni de prematuridad. Durante el embarazo se suele producir una remisión de los síntomas. Sin embargo, es posible que haya más dolor lumbar por la sobrecarga que produce el aumento de peso del abdomen. Se desaconseja el uso de antiinflamatorios en el primer trimestre y en el último mes de embarazo, por lo que hay que extremar la realización del resto de medidas terapéuticas no farmacológicas. En caso de afectación severa de la movilidad de caderas, es preciso planificar una cesárea. Otros consejos. El calor local sobre una zona dolorosa podrá ayudar en algunos casos a aliviar la contractura muscular, siendo especialmente útil para algunos pacientes una ducha o baño matutino con agua caliente que disminuya la rigidez matinal. Ante una articulación inflamada de forma aguda, puede ser útil la aplicación de frío local en las primeras fases para reducir en parte el edema propio del proceso inflamatorio. Evite el uso de corsés o fajas rígidas de forma prolongada, pues ayudarán a limitar la movilidad de la columna. Si en la realización de cualquiera de los siguientes ejercicios notase dolor, mareos o malestar, no deberá sobrepasar ese límite. Ejercicios en suelo. Situarse de pie, de espaldas a la pared, con las piernas separadas a nivel de las caderas y los brazos pegados a lo largo del cuerpo. Mientras se toma aire, procurar corregir la curvatura cervical intentando llevar la barbilla hacia atrás, manteniendo en la medida de lo posible el cuello recto. Al soltar el aire, volver a la posición inicial. Realizar 5 repeticiones consecutivas al inicio y, según se vaya progresando, aumentar hasta 10. De pie, mirando a la pared, la rodilla de delante semiflexionada, la de atrás extendida y con su talón bien apoyado, manos a la altura de los hombros. Intentar desplazar el peso del cuerpo hacia el talón posterior sin despegar este del suelo. Repetirlo con la otra pierna. Sentarse en una silla con las piernas separadas a la altura de las caderas, las rodillas flexionadas a 90 grados y las palmas de las manos apoyadas sobre los muslos. Mirando al frente, llevar la barbilla hasta el esternón y seguidamente volver a la posición inicial. En la misma posición, llevar la cabeza hacia atrás procurando no elevar los hombros al hacerlo, para después volver a la posición de partida. Realizar 5 repeticiones consecutivas al inicio y, según se vaya progresando, aumentar hasta 10. En la misma posición, intentar acercar la oreja al hombro de su mismo lado, evitando la inclinación lateral del tronco. La vista debe fijarse en un punto fijo lejano. Realizar 5 repeticiones consecutivas al inicio y, según se vaya progresando, aumentar hasta 10. En la misma posición, girar la cabeza hacia un lado y después hacia otro, parando unos instantes en el centro. Evitar la rotación simultánea del tronco. La vista debe buscar un punto por encima del hombro para intentar aumentar la amplitud en el movimiento. Realizar 5 repeticiones consecutivas al inicio y, según se vaya progresando, aumentar hasta 10. Sentado con las piernas separadas en línea con las caderas y los brazos pegados al tronco, levantar uno de ellos por el costado por encima de la cabeza, mientras el otro intenta descender por el lateral lo máximo posible. Mantener la posición unos instantes, volviendo a la inicial y repetir con el brazo contrario.
Tumbado boca arriba, con las caderas y las rodillas semiflexionadas y los brazos y los pies apoyados en la colchoneta. En caso de rigidez cervical, será necesario colocar una almohada bajo la cabeza. Tomar aire por la nariz y soltarlo por la boca. Debe intentarse insuflar el aire especialmente en la parte baja de las costillas, imaginando que el tórax fuese un paraguas que se abre según llena el pecho de aire y se cierra al expulsarlo. Es importante dirigir el aire a la parte baja del tórax y no al abdomen. Cuando existe marcada rigidez torácica, será difícil la expansión costal e inevitablemente se dirigirá aire hacia el abdomen. Realizar 10 repeticiones consecutivas. En la misma posición inicial, mantener los brazos extendidos en dirección al techo con las palmas de las manos mirándose una a otra. Llenar el pecho de aire mientras los hombros descienden hasta la colchoneta y soltarlo ascendiendo las manos en dirección al techo. El movimiento es puramente vertical. Realizar 10 repeticiones consecutivas. En la misma posición, al inspirar, llevar los brazos hacia atrás y expirar según van acercándose al cuerpo, describiendo así un círculo con sus brazos. Comenzar con las palmas de las manos enfrentadas y en su punto más alto, las palmas rotarán situándose hacia afuera. Se debe intentar realizar un círculo lo más amplio posible. Realizar 10 repeticiones consecutivas. Boca arriba, con las rodillas extendidas y los brazos a los lados del cuerpo, elevar estos hacia la cabeza a la vez que se coge aire, manteniendo la posición durante unos segundos mientras las puntas de los pies se dirigen hacia abajo. Se suelta el aire al cesar el autoestiramiento. Con la misma posición inicial, inspirar por la nariz a la vez que separa una rodilla hacia afuera y se extiende. Expirar mientras la rodilla se flexiona y acerca hasta su posición inicial. El pie se va arrastrando mientras se practica el ejercicio y la pierna contraria debe mantener su posición sin desplazarse. Realizar 10 repeticiones consecutivas. Boca arriba, con las caderas y las rodillas semiflexionadas y los pies apoyados en la colchoneta, llevar la rodilla flexionada en dirección al hombro de su mismo lado. Repetir el ejercicio con la otra pierna. No deben levantarse ni glúteos ni hombros durante la ejecución. Puede abrazar la rodilla para ampliar el movimiento. Realizar 5 repeticiones consecutivas al inicio y, según se vaya progresando, aumentar hasta 10. Ejercicio semejante al anterior, aunque en esta ocasión debe intentarse llevar la rodilla hacia el hombro contrario. Vigilar que la pierna apoyada no se mueva. Realizar 5 repeticiones consecutivas al inicio y, según se vaya progresando, aumentar hasta 10. La posición inicial será boca arriba con las piernas extendidas. Se levantará una de ellas pasando por encima de la otra e intentando llegar a tocar el suelo del otro lado. Se realizará igual con la otra pierna. En los casos de afectación más grave, la pierna se mantendrá en el aire en la posición más avanzada posible, intentando llegar lo más lejos que se pueda. Realizar 5 repeticiones consecutivas al inicio y, según se vaya progresando, aumentar hasta 10. Posición inicial boca arriba con las piernas flexionadas y los brazos extendidos con los dedos entrelazados. Girar los brazos hacia un lado mientras que las dos rodillas juntas se desplazan hacia el lado contrario, manteniéndose en la posición final durante unos instantes. Si es posible, se puede intentar sin apoyar los pies en la colchoneta. Se para en la posición central antes de girar hacia el otro lado. Este ejercicio presenta una especial dificultad para pacientes con espondilitis avanzada. No obstante, como con todos los ejercicios, debe intentarse hasta donde la elasticidad de cada paciente permita. Realizar 5 repeticiones consecutivas al inicio y, según se vaya progresando,
Aumentar hasta 10. Boca arriba, con las rodillas flexionadas, inspirar a la vez que se levantan los glúteos de la colchoneta. Soltar el aire mientras se baja el tronco, imaginando que la columna es como un collar de perlas cuyas cuentas se van a ir apoyando en la colchoneta una a una. Es muy importante hacer el descenso apoyando vértebra a vértebra dentro de las posibilidades de cada paciente. Realizar 5 repeticiones consecutivas al inicio y, según se vaya progresando, aumentar hasta 10. En posición de decúbito lateral, con las rodillas flexionadas y un cojín entre ellas, situar ambos brazos hacia adelante, formando un ángulo de 90 grados con respecto al tronco. Inspirar a la vez que se va levantando el brazo hasta la vertical y expirar el aire al desplazar el brazo hacia atrás. Coger aire en la posición final e ir soltándolo según se vuelve al inicio. Puede ser necesaria una parada en la vertical para coger de nuevo aire y terminar con los brazos juntos de nuevo soltándolo. La pelvis debe permanecer fija mientras los brazos se mueven. Realizar 10 repeticiones consecutivas. Semisentado, con las rodillas flexionadas, apoyado en los antebrazos, inspirar a la vez que se lleva la cabeza hacia atrás, proyectando el pecho hacia arriba. Mantener la posición unos instantes e ir soltando el aire mientras se vuelve a la posición inicial. Realizar 5 repeticiones consecutivas al inicio y, según se vaya progresando, aumentar hasta 10. Sentado, con las piernas extendidas, las puntas de los pies hacia adentro y el tronco recto, llenar el pecho de aire y después soltarlo mientras se flexiona este hacia adelante, llevando un brazo extendido a la pierna contraria. Mientras el otro brazo se extiende hacia atrás, marcando una rotación del tronco. Se debe intentar mantener unos instantes la posición de llegada. Soltar el aire durante la flexión del tronco, contrayendo el abdomen y proyectando el ombligo hacia atrás. Si el paciente está muy limitado, se permite flexionar un poco las piernas. Después, cambiar al brazo y la pierna del lado contrario. Sentado en los talones, realizar una flexión del tronco con los brazos extendidos hacia adelante y apoyados en la colchoneta. Desde esta posición se intentará llegar con ambos brazos a la vez lo más lejos posible sin despegar los glúteos de los talones. Mantener la posición unos instantes e ir elevando el tronco vértebra a vértebra, empezando por la zona lumbar, continuando con la dorsal y acabando con la cervical, mientras la cabeza estará mirando el ombligo. A gatas, con los brazos extendidos y los dedos de las manos mirando hacia adelante, apoyar las muñecas en línea con los hombros. Las rodillas formarán un ángulo de 90 grados con el tronco. Soltar el aire mientras se flexiona la cabeza, intentando mirarse el ombligo, flexionando poco a poco la columna cervical, luego la dorsal y finalmente la lumbar, arqueando de este modo toda la columna. El ombligo intentará proyectarse hacia el techo. Se inspira mientras se extiende primero la columna lumbar, luego la dorsal y finalmente el cuello. Realizar 5 repeticiones consecutivas al inicio y, según se vaya progresando, aumentar hasta 10. Misma posición inicial. Inspirar mientras se levantan hasta la horizontal, sin sobrepasar este nivel, el brazo de un lado y la pierna del lado contrario, manteniendo el cuello en posición neutra alineado con el resto de la columna. Soltar el aire al descender los brazos hacia el suelo.
Se recomienda contraer el abdomen para mejorar la estabilidad proyectando el ombligo hacia el techo. Realizar 5 repeticiones consecutivas al inicio y, según se vaya progresando, aumentar hasta 10. Boca abajo, con una almohada debajo de los hombros y las palmas de las manos tocando los muslos, coger aire mientras los brazos se van separando del tronco hasta llegar delante de la cabeza, describiendo un semicírculo que finalizará con las palmas enfrentadas. Al soltar el aire, las palmas se giran mirando hacia afuera y regresan describiendo sendos semicírculos. Realizar 5 repeticiones consecutivas al inicio y, según se vaya progresando, aumentar hasta 10. Posición semejante a la anterior. Los brazos están extendidos, separados a 90 grados del tronco y las palmas mirando hacia el suelo. Se toma aire levantando los brazos desde el suelo hacia la vertical, intentando aproximar las escápulas. Soltar el aire al volver a la posición inicial. Realizar 5 repeticiones consecutivas al inicio y, según se vaya progresando, aumentar hasta 10. Posición inicial semejante a la anterior, pero con las manos por detrás de la nuca. Al coger el aire se levantan los codos del suelo, manteniendo unos segundos la posición más elevada, y se va soltando el aire según se vuelve a la posición inicial. No es necesario despegar la cabeza del suelo durante la realización de este ejercicio. Realizar 5 repeticiones consecutivas al inicio y, según se vaya progresando, aumentar hasta 10. Boca abajo, levantar una pierna recta hasta la máxima altura posible y alternarlo con la otra pierna. No debe despegarse la pelvis de la colchoneta. Realizar 5 repeticiones consecutivas al inicio y, según se vaya progresando, aumentar hasta 10. Posición semejante al ejercicio anterior, pero con los brazos extendidos delante de la cabeza. Inspirar levantando el brazo de un lado y la pierna del lado contrario y expirar al bajar. Repetir con los miembros contralaterales. Evitar que el tronco se rote por levantar demasiado el brazo o la pierna. Si no está muy afectado, puede intentar girar la cabeza hacia el lado del brazo que eleva. Realizar 5 repeticiones consecutivas al inicio y, según se vaya progresando, aumentar hasta 10. Boca abajo, con la almohada debajo del pecho y los brazos en cruz, inspirar a la vez que se despegan los brazos del suelo y se levanta el tronco. Si es posible, también elevar la cabeza. Expirar mientras se vuelve a la posición inicial. Realizar 5 repeticiones consecutivas al inicio y, según se vaya progresando, aumentar hasta 10. Ejercicios en piscina. De pie, de espaldas a la piscina, apoyar ambos brazos en el bordillo. Manteniendo el tronco recto, llevar la rodilla hacia el hombro e ir alternando ambas piernas. 10 repeticiones consecutivas. En la misma posición, realizar rotaciones con la pierna, describiendo círculos hacia afuera y después hacia adentro. 10 repeticiones consecutivas. De espaldas al bordillo, agarrándose a él con ambas manos, realizar flexiones de ambas piernas llevándolas al pecho mientras se flexiona el cuello hacia adelante. Realizar 10 repeticiones consecutivas. De espaldas al bordillo, con los codos apoyados en él, realizar flexiones laterales del tronco manteniendo las piernas rectas. Realizar 10 repeticiones consecutivas. De frente al bordillo, agarrándose a él con ambas manos, dejar caer el cuerpo para realizar flexiones con los brazos en el bordillo. 10 repeticiones consecutivas.
De frente al bordillo, agarrándose a él con ambas manos, realizar flexiones con las piernas bajando y subiendo el tronco, manteniendo en todo momento la espalda recta. 10 repeticiones consecutivas. En esta misma posición, desplazar una pierna hacia atrás, flexionando al mismo tiempo la otra. Alternar con ambas piernas. 10 repeticiones consecutivas. De lado, con una mano extendida tocando el bordillo y la otra pegada a lo largo del cuerpo. Elevar esta última pasándola por encima de la cabeza y llevándola hasta el bordillo. Este ejercicio se puede completar deslizando hacia abajo la mano pegada al cuerpo. Alternar con ambas manos. 10 repeticiones consecutivas. De lado, con una mano extendida tocando el bordillo, levantar una pierna hacia adelante, manteniéndola recta e ir alternándola con la otra pierna. Se puede realizar una variante de este ejercicio iniciando el movimiento con la pierna extendida desde atrás. 10 repeticiones consecutivas. Agarrado al bordillo con una mano, caminar paralelamente a este. También se puede realizar una variante cruzando los pies por delante al tiempo que se camina. Realizar 10 repeticiones consecutivas. Aspectos psicológicos. La incertidumbre que provoca una enfermedad crónica, como la espondilitis anquilosante, puede motivar la aparición de emociones negativas como angustia, miedo, rabia, ira, tristeza y desesperación. Un psicólogo puede ayudar al paciente a afrontar dichas emociones proponiendo alternativas a las conductas habituales y enseñándole técnicas de relajación para disminuir el nivel de tensión. 1. Manejo de los pensamientos que tiene con respecto a la enfermedad. Es importante aprender a detectarlos, para lo que es útil anotar durante una semana los pensamientos que tiene cada vez que se siente mal. Buscar en qué pueden estar equivocados y cambiarlos por otros que se ajusten a la realidad. 2. Conductas de afrontamiento activo. Con frecuencia se tiende a repetir todo lo que se hacía antes de la enfermedad. Es importante aprender a buscar alternativas con actividades nuevas o, si es posible, otros modos de hacer las mismas cosas que antes se hacían. 3. Técnicas que ayuden a reducir el nivel de tensión. Hoy en día es fácil acceder a actividades beneficiosas como talleres, cursos de relajación, yoga, etc. Como inicio a las técnicas de relajación, se suele comenzar entrenando la llamada respiración abdominal, una técnica muy sencilla cuyo objetivo fundamental es conseguir que el aire inspirado se dirija y llene la parte inferior de los pulmones. Antes de comenzar, colocar una mano por debajo del ombligo y otra sobre el pecho. Seguidamente, realizar los 3 pasos del ejercicio. Expiración, inspiración, pausa. Paso 1. Expulsar todo el aire de los pulmones. Paso 2. Realizar una inspiración pausada, cogiendo el aire por la nariz y llevándolo a la parte inferior de los pulmones, lo que debe producir que se mueva la mano colocada sobre el vientre, pero no la colocada sobre el pecho. Paso 3. Hacer una pausa que durará más o menos la mitad de lo que duró la inspiración antes de expulsar el aire. Repetir los 3 pasos del ciclo al menos 4 veces. Este ejercicio se puede hacer en distintas posiciones, posturas y situaciones. De pie, sentado o tumbado. Se recomienda sobre todo cuando aparece ansiedad, y también resulta útil por la noche, sobre la cama antes de dormir, pues el entrenamiento en respiración puede funcionar como un buen inductor al sueño. La familia y el entorno del paciente también juega un papel esencial en el afrontamiento de la enfermedad, escuchándole, apoyándole y animándole.
evitando que entre en un afrontamiento pasivo de la enfermedad. En resumen, es muy importante que el paciente aprenda a vivir la enfermedad como un reto, pues en su mano está vivirla del mejor modo posible, realizando rutinas que beneficiarán tanto su estado de ánimo como el propio curso de la enfermedad.